En el Cusco, el personaje nefasto, en el Cusco, te voy a preguntar también a nivel nacional, pero en el Cusco, el personaje nefasto del 2024. Mira, voy a ser bastante polémico quizá en esto, ¿no? Pero Adelante, lamentablemente, adelante. yo creo que el señor Alejandro Soto, Ya. que muy a mi pesar y muy a pesar de muchos cusqueños ha llegado a ser incluso presidente del Parlamento, yo creo que él es el personaje nefasto de este año porque muchos lo ven como referente de la política regional a nivel nacional y creo que eso es lamentable, ¿no? Yo creo que este señor tiene serios cuestionamientos y no solo cuestionamientos, sino en general vicios que hacen de él un personaje un tanto impresentable. Saludando, ¿no?, al inicio del programa, está con nosotros el analista político Iván Hurtado. Él siempre nos colabora, ¿no?, con sus apreciaciones, sus puntos de vista, ¿no? Siempre lo convocamos aquí en Exitosa, no solamente en la programación local, también en la programación nacional. ¿Cómo estás, Iván? Bienvenido al programa. Buenos días. Elio, muy buenos días. Gracias por la oportunidad de estar en este programa para hacer análisis económico y político, como has indicado, y analizaremos pues lo que ha sido este 2025, que como todos sabemos tiene sus luces y sus sombras. 2024, 2024, Iván, perdón. Claro, Iván, ya estamos pasando de año nosotros. Claro, estás de avanzada. Bien, Iván, vamos, lo bueno, ¿no? A ver si es que hay que procurar, ¿no? Porque a veces nos enfrascamos un poco en el pesimismo y decimos, ¿qué cosa hay bueno? No hay nada de bueno, todo es malo. Pero algo tiene que haber. ¿Qué cosa crees que es eso bueno que ha ocurrido el 2024? Yo creo que hay varios elementos que podríamos considerar como bueno. Creo que hay que evitar hacer un análisis pesimista como tradicionalmente se hace, porque sí hay elementos positivos que viene logrando nuestra sociedad en su conjunto y en especial o en particular, digamos, las administraciones públicas de turno, ¿no? Mira, yo creo que entre lo más resaltante a nivel regional creo que es la inauguración de la vía expresa. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una obra que tiene realmente una envergadura importante y para cuyo fin se han tenido que articular, queriendo o sin querer, que yo diría que casi de casualidad, dos administraciones regionales, ¿no? La de Jean Paul Benavente en un inicio y que viene culminando en este momento Werner Salcedo, ¿no? Sin olvidarnos de los anteriores, que es donde se concibió el proyecto. Así es un proceso que tiene un proceso de, digamos, valga la redundancia, de maduración bastante importante y creo que es un modelo de lo que se tiene que hacer, ¿no? De lo que se tiene que hacer desde la administración pública, ¿no? Habría que preguntarle al actual gobernador regional qué obra él está iniciando, que va a inaugurar otra gestión regional, ¿no? Porque las obras de envergadura siempre tienen plazos de maduración prolongados. Estamos hablando que periodos que superan una administración regional, ¿no? Y esas son las obras que realmente tienen impacto sobre la ciudadanía. Eso no quiere decir pues que no sean obras que tengan algunos cuestionamientos en cuanto a su monto de inversión, la calidad de la infraestructura y otros, pero también tenemos que entender que los proyectos perfectos no existen, ¿no? Sobre ello tenemos que seguir aportando para que estas obras en general tengan mayor impacto, ¿no? Entonces, yo creo que el impacto se está sintiendo, más en estos días donde, digamos, el movimiento económico es más importante, Vía ¿no? expresa, ¿no? Yo siento que hasta la gente no lo podía creer, ¿no? Porque como nunca, las obras grandes se empiezan pero no se terminan, entonces habíamos centrado en ello, ¿no? En ese círculo. Pero esta se entregó y creo que la gente no lo podía entender, no lo podía, algo quería encontrarle, ¿no?, a la vía expresa, algo donde está lo malo de la vía expresa. Pero bueno, ya está en uso y creo que es lo más resaltante. ¿Existe algo más? Sí, eso en materia tangible, digamos, es un resultado importante, ¿no? Otro detalle importante a analizar, Elio, es entender que las administraciones públicas en general, a nivel regional y a nivel municipal, provincial y distrital, las burocracias se han especializado en ejecución, ¿no? Los niveles de ejecución presupuestal en general han superado el 85%. Y eso también es muy bueno, ¿no? Ya es un logro, claro, ¿no? porque hace algunos años nos quedábamos en 60, en 70%. En una sociedad con tantas carencias, hablaba de una burocracia que no tenía la capacidad de ejecutar, ¿no? Entonces, ahora nuestra administración pública en general sí está ejecutando, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que la ejecución sea buena, que Claro. sea la gran brecha que existe aún, ¿no? No, pero no. por lo menos la burocracia se ha especializado en el manejo de los procedimientos necesarios para ejecutar, digamos, niveles importantes de presupuesto. Claro, ¿no? estamos por los 80, estamos rozando, hay algunos, ¿no?, con poco presupuesto que de verdad no tienen mucha capacidad y da pena, ¿no?, de que se elija a ese tipo de autoridades y las autoridades se rodeen, no sé, de los funcionarios más incapaces que hay, ¿no? No pueden gastar la plata. Yo escuchaba a un funcionario decir, tenemos mucha plata, dice, ¿no? Como si fuera una maldición, tener mucho presupuesto, una maldición, ¿no? O sea, un poco más y no sé, quítenme el presupuesto para poder avanzar, ¿no?, en el porcentaje. Es lamentable. Claro, lo que suele ocurrir es que esa vieja práctica de reinventar todo una vez que uno llega al poder, creo que es malísima, ¿no? Es
querer cambiar a todos los funcionarios, dejar atrás todo lo que ha hecho las gestiones que los han precedido. Entonces, ¿qué ocurre? Pues los niveles de ejecución reflejan eso. Y no solo eso, Helio, lo peor de todo es que la calidad de la inversión pública, es decir, el retorno de esa inversión suele ser nula, ¿no? Entonces ya tenemos que entender a nivel que, digamos, general y en la sociedad, y más aún los líderes políticos, que tienen que sostener políticas de Estado, es decir, políticas que trasciendan a una administración regional o municipal, y eso implica, en cierta medida, que los cuadros técnicos que están dentro de las municipalidades permanezcan en sus posiciones para que puedan dar continuidad a los proyectos que se vienen iniciando, ¿no? Entonces eso evidentemente va a redundar en buenos niveles de ejecución y en proyectos de envergadura y proyectos con alta rentabilidad social, eso ¿no? ocurrió con la vía expresa. Claro. Porque, ¿saben qué es? Al menos Werner Salcedo tuvo el acierto de mantener a los técnicos del PRODER. Porque si se los volaba a todos para meter a sus amigos, créeme que esa obra no estaría lista. Así es, porque el que ingresa tiene un tiempo para aprender y muchas veces cuando tienen ya vicios en la cabeza, en lugar de continuar con el proyecto, lo que están buscando es cazar al anterior, ¿no? Entonces esa vieja práctica tiene que eliminarse de nuestra gestión pública y en cierta medida yo siento que en algunos espacios se está logrando, ¿no? Es un proceso que ha tomado muchísimo tiempo, pero también existen pues todavía aquellos espacios donde la gente quiere hacer lo que le da la gana, no se somete a ningún plan de desarrollo, quiere reinventar absolutamente todo y bueno, evidentemente los niveles de ejecución y más aún la rentabilidad social de esos proyectos suele ser nula o Claro, ¿no? ya, son dos puntos positivos entonces, ¿no? Ahora, si lo ponemos como para que la gente nos entienda, ¿no? Miren, lograr un 100% en la ejecución de gasto es un 20, pues, ¿no? Es un 20. Llegar a un 80%, ¿cuánto sería? ¿Cuánto representaría? ¿Un 15, 16? Yo creo que estamos entre un 16 y un 17 Yo diría, más o menos para Pero ojo, es relacionarlo. importante, Helio, entender que no basta con tener niveles de ejecución altos, ¿no? Ahora, la gran tarea pendiente es alentar proyectos que realmente tengan buen nivel de rentabilidad social. ¿Eso qué quiere decir? Pues que generen bienestar, ¿no? Porque también puede haber un alcalde, un gobernador regional que se dedica a despilfarrar los recursos y tiene un buen nivel de ejecución presupuestal. Entonces, ese es un indicador parcial, ¿no? Y no es un indicador de calidad, simplemente es un indicador de proceso, ¿no? La gran tarea pendiente en toda la administración pública nacional es evaluar la rentabilidad social de estos proyectos, es decir, ¿están generando los beneficios que esperamos o no están generando los ¿Se está beneficios? cerrando brechas, como dicen, ¿no? Exactamente, entonces ese es un nivel de análisis superior que todavía no se está haciendo en el Perú, pero que a los principales proyectos tendría que hacerse, ¿no? Mira, hemos tomado como ejemplo la vía expresa y uno rápidamente se da cuenta de los beneficios que está generando. Uno ve la cantidad de vehículos que están transitando por esta vía y cada vez está creciendo más. Sí. Todavía no se ha visto tráfico, pero seguramente ya en los próximos días vamos a empezar a ver ya un nivel importante de digamos, congestionamiento incluso en esta vía que va a verse pues en otras vías liberadas, ¿no? Entonces, a eso en términos simples le llamamos rentabilidad social, los beneficios que genera una obra en la ciudadanía. Entonces, eso es lo que finalmente tiene que evaluarse para ver si ese dinero que se ha invertido en proyectos se está transformando en bienestar o no se está transformando en bienestar. Así es. Bien. Iván, ¿algo más de bueno le has encontrado escudriñando por ahí? La verdad que no. Ya, esas dos cosas. La verdad que no. Ya está bien, ¿no? Bueno, durante muchísimo tiempo hemos tenido administraciones que no han tenido nada que mostrar, nada que mostrar, y creo que en cierta medida, y no quiero decir que sea un mérito exclusivo de esta gestión, pero en cierta medida yo siento que el sector público está madurando, ¿no? Hay un nivel de maduración que todavía no es importante, pero comparado con años anteriores yo creo que hemos mejorado. Y eso hay que decirlo también en voz alta porque, como dijimos hace un instante, a veces estamos acostumbrados a ser mensajeros de malas noticias, ¿no? Y no es que funcione mal, ¿no? Así es. Pero ahora vamos a hablar de lo malo, ¿no? Que es lo que está esperando la gente, seguramente, ¿no? ¿Qué cosa, ¿no? Es lo que nos ha ido mal, pues, ¿no? En este año 2024, lo malo en el Cusco. Bueno, algo que yo veo es que a nivel provincial fundamentalmente, y hablo de la gestión del general Pantoja, es que de cierta medida se ha perdido el control de la ciudad, ¿no? Yo siento que el espacio público está peor gestionado que hace algunos años, ¿no? Yo creo que hace 4 o 5 años la gestión del espacio público era superior a la que tenemos en este momento. Y se ve en este conflicto casi interminable que tenemos en Texcocha, en todo este bulevar que está alrededor de la Plaza de Armas, donde más allá de los esfuerzos ineficaces que se han llevado adelante, no se ha logrado controlar, digamos, este proceso, ¿no? Y controlar no quiere decir que cierren todo. Controlar quiere decir que la vida en sociedad en estos territorios se desarrollan de manera normal, ¿no? Y con cierto nivel de, digamos, de control y todo ello, más aún considerando que hay presencia de jóvenes, discotecas y otros centros importantes, ¿no? Pero lamentablemente la administración provincial no ha logrado controlar ello, ¿no? Y eso se evidencia cada fin de semana, ¿no? Cada fin de semana y con esfuerzos un tanto inútiles por controlar ello, ¿no? Hay responsabilidad de la administración provincial definitivamente, porque tiene que haber estrategias para hacerlo de manera eficaz, pero también hay que entender que el Poder Judicial no está contribuyendo con ello,
desarrollo, no permite, no afianza el principio de autoridad y por el contrario lo que está generando son islas, ¿no? Islas donde la gente hace lo que le da la gana. Y eso evidentemente se evidencia pues en el caos que cada fin de semana uno observa en estos ambientes, ¿no? Ujú. Bueno, uno solamente tiene que comparar, ¿no? O sea, siempre ha habido estos problemas, siempre, pero ahora se han agudizado. Se han Con agudizado. Pantoja todo está peor, ¿no? Y es curioso porque uno entendería que él, dada su experiencia en el sector policial de muchísimos años, tendría más para controlar, General de pero, la policía. pero se trata siempre de imponer la fuerza. Otro asunto negativo tiene que ver con lo que ocurre a nivel regional, con la inversión pública en general, ¿no? Hace rato hemos hablado de que Que- de un 20, 40% de una cosa, pero todavía hay un 70% de inversión pública que se hace de manera centralizada. Y se hacen proyectos que no tienen pues niveles de solamente tenemos una obra importante, ¿no? No olvidemos que Cusco, la región Cusco, es una de las regiones de mayor presupuesto público en comparación con las otras regiones, ¿no? La pregunta es, ¿qué ha pasado con el resto del presupuesto? ¿Qué está ocurriendo con el resto del presupuesto? Entonces, eso es algo que tenemos que analizar y cuando no vemos obras específicas y puntuales importantes, lo que se está evidenciando es que el presupuesto se está licuando. Ya. La pregunta es en qué se está licuando. Parte de ello es gasto corriente. ¿Qué quiere decir gasto corriente? En lugar de destinar los fondos públicos a inversión, a proyectos de inversión, se está licuando en sueldos y salarios, ¿no? Y eso no es muy eficiente, ¿no? Bien, ahora vamos, por favor, lo feo del 2025. Del 2024, perdón. Mira, algo que a mí me preocupa, sobre todo en la administración regional, es que cuando hay una rotación importante de los principales cuadros de gestión, y hablo en de gerencia general del gobierno regional, no hay continuidad en los proyectos que se vienen impulsando, ¿no? Claro, se ha inaugurado una obra importante que viene de años atrás y que se le ha dado continuidad. Pero ¿qué es lo que se está logrando de aquí para el futuro? Entonces, lo que estamos viendo es que se ha cambiado de cabezas, lo del gerente general, de manera reiterativa, una y otra vez, una y otra vez. Eso evidencia que los equipos dentro del gobierno regional están en permanente crisis y que no se va a poder alentar proyectos que nosotros podamos cosechar en el futuro. Tenemos que entender que las administraciones municipales y regionales deben tener un conjunto de cuadros políticos, cuadros técnicos que permanezcan en el tiempo, cuyas ideas puedan madurar, que se transformen en políticas de Estado. Lamentablemente eso no está haciendo en este momento el gobierno regional, ¿no? Ujú. Bien, ahora, ¿tú crees que tengamos un personaje del año en el Cusco? Muy complicado. ¿No te animarías a lanzar un nombre por ahí? Muy complicado. Sinceramente, si algo adolece nuestra sociedad es de cuadros, digamos, no hablemos de políticos en general, porque finalmente todo aquel que lidera también política, o adolecemos de cuadros importantes que uno tome como referencia, ¿no? Si están castigados por vicios como la corrupción, que están castigados por vicios por la ignorancia o simplemente por la intrascendencia. Lamentablemente, el siglo XXI, y hemos recorrido prácticamente el primer cuarto del siglo, no nos muestran cuadros que uno diga, este es el referente de esta sociedad que va a contribuir Claro. en el desarrollo, ¿no? O sea, no hay alguien que haya marcado la diferencia no, yo para creo ti. y no solo este año, yo creo que ya es Ajá. bastante tiempo que no tenemos cuadros de envergadura importante. A nivel nacional. Creo que la crisis es peor, ¿no? Cuando uno Sí. ve lo que ocurre a nivel nacional y la manera como el gobierno de la señora Boluarte se sostiene, es un tanto por la fuerza, por arreglos bajo la mesa, y no por un tema de competencias o por un tema, digamos, de que uno diga, este personaje es respetable, ¿no? Claro. Lamentablemente la política peruana en general vive una crisis, ¿no? Una Tú crisis eres de cuadros. economista, ¿no? Y te voy a lanzar un nombre. Julio Velarde. ¿Puede ser? Bueno, yo no lo pondría como personaje del año. ¿Sí, ¿Por no? qué no como personaje del año? Porque no hay, digamos, un hito importante durante el año Ya, 2024. el Yo manejo creo- de la economía. Yo creo que él es el personaje del primer cuarto de siglo, ¿no? Del Perú, ya. ¿no? Porque y no vamos a decir que sea lo más rescatable, no es realmente un baluarte dentro de la gestión pública a nivel, no del Perú, a nivel de América Latina, ¿no? Porque este señor es admirado en Argentina, es admirado en Colombia, y es admirado en todo aquel lugar donde ven los indicadores, como digamos, fruto del trabajo, ¿no? Yo creo que si alguien en cierta medida expresa la estabilidad económica que ha vivido nuestro país, que no está exenta de crisis, en lo que le corresponde es el señor Julio Velarde. Pero yo lo pondría como el personaje del primer cuarto de siglo de Ya. este siglo XXI en el Perú, ¿no? Ok, ya no te voy a decir más nombres, ¿ya? Porque si no van a saltar ahí, por ahí. A ver, en el Cusco, el personaje nefasto, en el Cusco, te voy a preguntar también a nivel nacional, ¿ah? Pero en el Cusco, el personaje nefasto del 2024.
Mira, voy a ser bastante polémico quizá en esto, ¿no? Pero Adelante, lamentablemente, adelante. Yo creo que el señor Alejandro Soto, Ya. que muy a mi pesar y muy a pesar de muchos cusqueños ha llegado a ser incluso presidente del Parlamento, yo creo que él es el personaje nefasto de este año, porque muchos lo ven como referente de la política regional a nivel nacional, y creo que eso es lamentable, ¿no? Yo creo que este señor tiene serios cuestionamientos, y no solo cuestionamientos, sino en general vicios, que hacen de él un personaje un tanto impresentable, que para haber llegado a los niveles que ha llegado es un mal representante, ¿no? Yo creo que es porque muchos a nivel nacional lo ven como un representante de la política cusqueña, y no gracias, ¿no? No gracias. No, en el Cusco no hay grandes cuadros que uno pueda decir, pero hay mejores cuadros que él en todo sentido que podrían, creo, ser mejores representantes. ¿Qué de la política políticos regional, ¿no? importantes que destaquen ha parido el Cusco en los últimos años? Está Bellido, por ejemplo. Bellido, ¿no? Déjame dar unas carcajadas, ¿no? Yo creo que esa pregunta que acabas de dar, pues lamentablemente durante mucho tiempo no tiene una respuesta, ¿no? El Cusco no ha parido buenos cuadros políticos, y los que han llegado más lejos, lamentablemente, son Guido Bellido, que ha sido presidente del Consejo de Ministros, que a mi juicio también resulta un tanto impresentable, el señor Alejandro Soto, que ha llegado a ser presidente del Parlamento, que también me resulta un tanto impresentable. Entonces eso llama a una profunda reflexión a nuestra sociedad, ¿no? Y no quiere decir que haya falta de cuadros, los existen, pero a veces no tienen el respaldo popular o no tienen la fuerza necesaria para imponerse, ¿no? Personaje nefasto a nivel nacional. A nivel nacional, yo creo que hay un conjunto, no más que una persona en general. Bueno, seguramente mucha gente va a decir a la señora Boluarte, ¿no? Pero creo que también eso es un simplismo, ¿no? Porque finalmente ella, nos guste o no nos guste, particularmente no me gusta, me parece una persona que no tiene las competencias, pero es una presidenta constitucional. Ella no ha, como muchos quieren creer, no ha llegado a través de un golpe de Estado, ella ha llegado por la vía constitucional, nos guste o no nos guste. Y un país serio, pues uno tiene que aprender a respetar las normas de la Constitución. Yo creo que un ente de gobierno que podría quedar, y luego de lo que ha pasado en estos últimos tiempos, como la organización nefasta, nos guste o no, es el Parlamento de la República. El Congreso. Yo creo que las últimas revelaciones sobre esta red de prostitución que se ha armado dentro del Parlamento para comprar votos y otro, los pinta de cuerpo entero, ¿no? Eso no quiere decir, Helio, que todos dentro del Parlamento, pero como un colegiado, yo creo que el Parlamento definitivamente está totalmente desacreditado, ¿no? Y lamentablemente las democracias pues se sostienen sobre los parlamentos, y esa es una gran crisis que tiene nuestro país, ¿no? Iván, muchas gracias por tu presencia y por compartir, ¿no?, tus enfoques con nosotros aquí en el programa. Muchísimas gracias a ti, Helio, y desearle a toda la sociedad peruana y a las familias cusqueñas en específico un feliz 2025. Como he dicho en varias oportunidades ahora, estamos iniciando el segundo cuarto de siglo. Así que este año no tenemos que ponernos metas solamente para 2025, sino para los próximos 25 años. Tenemos que empezar a mirar con mayor horizonte, y estoy seguro que vamos a ir logrando gradualmente estos objetivos. Muchísimas gracias por la invitación, Helio, y hasta otra oportunidad. Bien, gracias a Iván Hurtado, economista, analista político, y también, ¿no?, un feliz año para él, ¿no? Y ya seguramente estaremos hablando de los proyectos que él va a liderar en un futuro aquí en el Cusco. Bien, vamos rápidamente.